Jesús, mi anhelo constante a Cristo seguir. ¿Sí o no? Linda frase. Pero a veces no es fácil seguir a Jesús en un mundo que pone una serie de carteles que te dicen mejor anda por acá, aquí hay un atajo, etcétera. Seguir su ejemplo es nuestro norte. Pero tenemos que reconocer que no es tan fácil. Y hoy día vamos a hablar acerca de eso y vamos a ir a la carta de Judas. Pensaba en estos tiempos que estamos viviendo, que son, de hecho, a nivel mundial muy complicados. Desde hace años, la cantidad de información que fluye a través de Internet es mucha y diversa, al punto que a veces es cualquier cosa. Y dicen cosas que las presentan como verdad, que no son verdad, y la gente las cree. Y a veces nosotros también. Y a veces, tristemente, un cristiano, por saber algo de lo que dice la palabra de Dios, busca más rápido. Esa es la excusa, ¿no? Voy a buscar más rápido en Internet. ¿Y qué dice Internet de eso? Y te da toda una explicación de un pasaje bíblico que realmente no es, o que pierde en la profundidad que realmente el Señor muestra en las Escrituras. Estamos expuestos y amenazados por eso todos los días, a cada hora. Y más encima, vemos en las noticias, sobre todo en un país como el nuestro, que está muy convulsionado por unas elecciones que vienen, por unas que pasaron, etcétera, y se están diciendo tantas cosas que engañan, que enredan a cualquiera, y nos incluye. Y no solo eso, sino que están levantando banderas de lucha que van exactamente en contra de lo que Dios dijo desde un principio. Y eso a veces también entra solapadamente de a poquito a la iglesia. Vamos a leer lo que dice Judas en los primeros 4 versículos. De hecho dice Judas 1 al 4. No son capítulos, es un solo capítulo. Dije, le iba a hacer esa talla y se me olvidó. Pero bueno. Judas, capítulo único, versículo 1, dice así: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estamos no solo en amenaza, estamos en guerra. Eso está diciendo Judas. Me gustaría hablarles de nuestra salvación, que es algo precioso, que es algo que aún debemos conocer más, pero no puedo. Me es necesario hablar esto otro, porque es urgente. De eso se trata la carta de Judas. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias porque somos tus hijos en Cristo, porque el mismo Señor Jesucristo oró por nosotros, diciendo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo porque somos uno con Él. Qué precioso. Y queremos ser eso, Señor. Aún estamos viviendo en este mundo, aún tenemos una carne que nos llama al pecado, pero queremos luchar, queremos contender ardientemente por vivir como uno con Cristo, estar en comunión contigo. Y gracias te damos por este siervo tuyo que escribió esto. Otros más también dijeron cosas así en tu palabra, que nos abres los ojos, abren nuestros oídos espirituales, nos llaman la atención para decir, de parte tuya, te quiero cuidar para que no caigas. Y eso queremos rogar hoy, que hables a nuestros corazones, úsame en eso, que seas tú hablando
para que nos cuides, para que nos alientes, pero sobre todo para que protejas nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Judas dice que era siervo de Jesucristo, ¿sí o no? Y esa palabra siervo en el original es esclavo. Ese es el sentido de la palabra. Así son los tiempos difíciles, hay tormentas, son los efectos especiales. Ahora sí. Y el título del mensaje le puse La verdadera bandera cristiana. ¿Y qué tiene que ver la bandera cristiana con esto? ¿Cuál es la bandera cristiana? ¿No? ¿Han visto alguna bandera cristiana, no? Sí, ¿cierto que sí? ¿De dónde salió? ¿De qué versículo? Y hay un tema y de repente vemos esas cosas, que hay cristianos que están sacando una bandera cristiana que nosotros en ninguna parte de la Biblia vemos que hayan banderas cristianas, ¿o sí? No. El estandarte de la fe. Es más, Dios se da a sí mismo un nombre que es Jehová Nisi, que significa que Dios es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Hazte una bandera de eso, ¿sí? Cuando el mundo invade al mundo con ideologías, aparecen tendencias. Y esas tendencias, aunque parecen nuevas, no son nuevas, siempre han estado, lo que pasa es que las pintan con colores distintos para que parezcan nuevas. Y todas estas tendencias o ideologías vienen de parte del enemigo, de ahí vienen. Y están enfocadas a distorsionar la verdad de Dios, y lo vemos desde ¿cuándo? O sea, uno abre la Biblia y ya se encuentra con eso, ¿no? Satanás diciéndole a Eva, así que Dios te dijo esto. Y pareciera que era lo que Dios le dijo, pero no. Entran solapadamente, encubiertamente, dice también las Escrituras. O sea, de una forma en que uno no se da cuenta. Así de peligroso es. Es como el gas. ¿Se han fijado que el gas es hediondo, no? Entonces cuando hay una fuga de gas, hay olor a gas. Bueno, eso se le pone al gas para avisarnos de que hay una fuga, porque el gas natural, o sea, en su estado sin ponerle eso, no tiene olor. Y si hay una fuga, terminamos todos ahogados y muertos por ese gas. Pero ¿qué hicimos? Le pusimos un olor desagradable para alertar de ese peligro. Pero en la vida espiritual, a veces ese olor no está. Y el peligro pasa y nadie se da cuenta hasta que estamos ahogados. Y ha ocurrido tristemente por siglos en la iglesia. De hecho, Judas está hablando de esto, no se sabe bien la fecha en cuándo escribió esta carta, pero muy probablemente en paralelo con Pedro y Pablo al final de sus días. Estamos hablando entre el 65 y el 70 y quizás un poquito más, lo de Judas. Y Judas entonces se describe a sí mismo como un esclavo de Cristo y hermano de Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo, no vamos a dilatarnos mucho en la explicación del por qué, pero es Santiago, el que escribió la carta a Santiago. Por lo tanto, tenemos que Judas y Santiago son hermanos de Jesús. Estos hermanos que no creyeron hasta que lo vieron resucitado. Pero cuando creyeron, se transformaron en columnas de la iglesia. Así hace Dios su obra en los corazones de ellos y también de nosotros. Entonces dice que hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y entendemos entonces que no está dirigiendo la iglesia a unos en particular, sino que a todos, y ahí nos incluimos. ¿Y cómo nos llama? Que somos llamados por Dios, que somos santificados en Dios, y la idea es en un crecimiento que el amor y la verdad de Dios hace en nosotros. Y guardados en Jesucristo. Y esta idea es que Él nos tiene en Él
siempre para que podamos perseverar durante todo este tiempo que estamos en este mundo terrible, para llegar a verlo, a Él, tal cual es, y nosotros como Él. ¡Wow! Es lindo saludo, ¿cierto? Y dice, en general las cartas vemos que decía gracia y paz, ¿se acuerdan, no? Pero acaba de decir misericordia y paz y amor. Y como les dije la vez pasada, en estos saludos, y vimos este saludo que había en sacerdotal en el libro de Números, esas cosas que dicen ahí no es un mero decir, sino que es, si hay algo del Señor que yo quiero para ti, es la misericordia de Dios que es nueva cada día, para cada día difícil que tú tengas, es la paz de Dios para que vivas con fe en que Él es poderoso para cumplir todo lo que prometió. Descansa en eso y tienes esa paz, y el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es infinito, que nunca deja de estar para nosotros, que es lo que nos tiene aquí hoy. O sean, ¿qué dice? Agregados, ¿dice eso no? No es suma, es multiplicación. Gracias por esa oración, por ese deseo. Y luego, amados, ¿cómo está el corazón de Judas respecto de la situación que nosotros estamos viviendo? Está como un padre que quiere lo mejor para su hijo, sabiendo que su hijo puede tropezar, sabiendo que a su hijo lo quieren hacer leso. Y piénsalo de esa manera. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías a tu hijo solo? No. Y Dios puso en el corazón de Judas lo mismo que puso en el corazón de nosotros, el amarnos de tal manera que no queremos que nada malo te pase, todo lo contrario. Si puedes tener lo mejor del Señor para crecer en Él, eso quiero para ti. Por eso comienza con esta palabra, amados. Y quería decirles algo, hablarles de esta salvación. Hay muchas cosas de la salvación que yo quiero que tú sepas, que yo he visto del Señor, pero no puedo. Lo que te quiero decir es precioso, pero no lo puedo decir ahora. ¿Te imaginas el corazón de Judas en eso? ¿Por qué? Porque hay ideologías que nos atacan. ¿Cuáles son esas ideologías? Y se nos ocurren mentalmente ya algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta de la ideología de género, y que por esa ideología de género muchos países han ido legislando para que haya incluso matrimonios del mismo sexo. Pero los que toman estas banderas de lucha, los LGBTI, tienen una serie de siglas, y cada vez la van poniendo más, van a ir complicando más esta ley. Entonces los gobiernos, entonces le agregamos esto, y así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que cuando Dios creó al hombre se equivocó, porque lo creó con dos géneros nomás. ¿Se dan cuenta cómo distorsiona eso las escrituras? Y nosotros leemos que creó Dios al hombre y lo bendijo, dice, varón y hembra los creó, punto. Pasan tantas cosas en este mundo. El otro día estábamos viendo con mi esposa un programa donde descubrieron los restos de un dinosaurio. ¿Y qué dice el mundo de eso? Que era, ¿cuánto eran? 10 millones, no, 100 millones de años, algo así. Que databan esos restos, 100 millones de años, que el mundo, la madre naturaleza, ¿han escuchado esa expresión o no? Ha requerido para evolucionar y arreglar esto, para que funcione mejor. ¿Por qué? Porque a Dios no le resultó. Nuevamente distorsionando la escritura al punto de hacerla inválida, no solo la escritura, sino también a nuestro Dios, haciendo que nuestro Dios, que es el creador de todo, el que con su poder hace todo y sustenta todo, aún hoy que tiene la sabiduría perfecta e infinita, sea un Dios de este porte. La verdad es que nosotros somos de este porte, y menos quizás, ante un Dios infinito y eterno. Pero como la gente se rebela contra eso, comienza a atacarla de estas maneras. ¿Por qué?
en Efesios, capítulo 2, comienza diciendo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí está el mundo, muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso están haciendo. Y uno piensa en Darwin, por ejemplo, que ser más malévolo, más diabólico. Tú dices eso en el mundo y te pegan. Pero esa es la verdad. Y no solamente hay ideologías de género, también hay una ideología que no es nueva, que es la del feminismo, que lo que está haciendo es luchar contra, llamaron el patriarcado del hombre. ¿Y qué están generando? Entre muchas cosas, con eso, que el matrimonio está constituido por una mujer que debería tener el poder, que debería poder hacer cualquier cosa, y un hombre que no la deja. O sea, somos enemigos, ¿no? Están haciendo que el matrimonio, que como dijo Dios, dos se hagan uno. Esta ideología está haciendo que el matrimonio en realidad no sirve. Va a estar en constante lucha. ¿Sabes qué? Mejor sepárate. Hacia allá va el camino. Y están así que también consideran, han puesto a los animales, las mascotas, al nivel del ser humano. Y han puesto leyes que castigan a alguien que maltrata a un animal, que castigan con peor castigo que a alguien que maltrata a otro ser humano. Cuando el único que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios es el hombre, no el animal. Y el otro día vi una noticia que me dio entre risa y espanto, de que estaban tratando de legislar que cuando una pareja se separaba, ¿con cuál de los dos se iba la mascota? Por ley. ¡Wow! Y estamos locos. Pero esas cosas no las presentan como ya las estoy diciendo ahora, las presentan de una forma muy bonita. Mira, siguiendo este último ejemplo, pobre animalito, lo va a echar más de menos a él, pero ella se quiere llevar el perrito. ¿Cuánto va a sufrir? Oh, qué pena. Y caemos en el juego. Y no, por muy feo que lo diga, voy a tratar de decir lo que dice la Escritura. El animal sigue siendo un animal. No es hombre. Pablo dijo a Timoteo que la iglesia es, y lo leímos en la primera lectura, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? ¿Qué verdad? De la verdad de Dios. ¿Cuánta verdad de Dios? Toda la verdad de Dios. Y debemos reconocer que de la verdad de Dios hay cosas que nos encantan y hay otras que no nos encantan tanto. Pero toda es verdad de Dios que está en favor nuestro. De hecho, no hay absolutamente ningún versículo en la Biblia que vaya en contra tuya, ni uno. Todos están a favor nuestro, sea que nos guste o no. ¿Cuándo es que no nos gusta? Cuando estamos complicados por un pecado. Pero la Escritura quiere ayudarnos aún en esa condición. Siempre obra a favor nuestro. Y la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. La iglesia del Dios viviente, eso somos. Por lo tanto, nosotros deberíamos primero, para informarnos qué está pasando en el mundo, es ver qué es lo que dice la Escritura para ver cómo está el mundo. Y siempre la comparación va a ser, hoy el mundo está muy mal. Pero si no tenemos claro qué es lo que dice la Escritura, podemos pensar, a veces quizás, pobre perrito, ¿qué va a hacer de él? Y caer en eso. Entonces, no solamente Judas está preocupado del tema, ni también Pedro, sobre todo en la segunda carta, va a advertir y va a hablar sobre los falsos apóstoles, estos falsos predicadores que entran a la iglesia predicando cosas del mundo, pero que no se notan, sino que Pablo también, y vemos que desde temprano, entonces desde el principio de toda la revelación de Dios para nosotros, ya nos está advirtiendo, ojo, cuidado con lo que el mundo quiere hacer, destruir, desarmar, hacer desaparecer la iglesia.
Y la manera es bastante sutil. No van a venir testigos del anti-Jehová a golpear tu puerta y decir, hola, te vengo a hablar del infierno para que seas condenado. No van a hacer eso, porque nosotros sabemos que o sea, te están diciendo la información clara que esto es malo. No, te van a decir, hola, te quiero hablar de lo que te conviene para tu vida eterna. Y te van a hablar algo que se parece pero no es, para que comiences a desear salvarte por obras, por ejemplo. No, la Biblia no dice eso, pero muchos creen eso, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la verdadera bandera del cristiano? La verdad de Dios. Eso es lo que tenemos que levantar. Esa es la que nos mueve, firmes y adelante. Bajo esa bandera nos cobijamos. Es nuestro estandarte. Y la verdad, esa bandera, por hacer un resumen, es que nuestra cédula de identidad es la sangre derramada en la cruz de Cristo y que se hace visible en nuestras vidas. Para hacer una comparación con cómo ve el mundo a la persona, ¿no? Tienes una cédula de identidad y perteneces a un país que tiene una bandera, sí, nosotros también tenemos eso, ¿sí? Nuestra bandera es la verdad de Dios y nuestra cédula de identidad es la salvación, la sangre de Cristo derramada en esa cruz que nos hace vivir de manera nueva, a la manera de Cristo, ya no a la manera del mundo. Y Judas, entonces, como le decía, escribe cambiando el tema original porque el peligro es real y es letal para la iglesia. Es real y es letal para cada uno de nosotros. Porque eso no puede decir, es un tema que puede atacar la iglesia, pero a mí no tanto. No, la iglesia somos cada uno. Este problema es para cada uno de nosotros. Ninguno está exento y pues es probable que algunos estemos más expuestos incluso. ¿Y cómo nos damos cuenta de estas cosas que están entrando a la iglesia y que le están causando este daño a la iglesia? Hay dos formas. Una, o estás muy apegado a la palabra de Dios, que tienes una buena capacidad para discernir lo que es correcto versus de lo que parece correcto, o si aún no has sido entrenado en eso, todos también podemos ver cuáles son los frutos, pero eso lo vamos a ver después. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué estamos así? Ver los frutos, las consecuencias. El mismo Señor dice, por sus frutos los conoceréis. El problema entonces que tenemos es desde el principio, y el enemigo desde el principio quiere prevalecer sobre la obra de Dios, quiere distorsionarla para él que diga, ¿no ven que tenía razón? Es más, el Señor Jesucristo cuando le pregunta a sus discípulos que le digan quién era él, ¿se acuerda que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué le dijo? Que sobre esta roca, sobre esta declaración, sobre esta fe, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién está edificando esta iglesia? El Señor Jesucristo. Y agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué se refiere con que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Es interesante porque ¿cómo está? Hace una contraposición ahí. ¿Cómo está edificando Cristo su iglesia? Con nosotros. Piedras vivas, como dice Pedro. Esos somos nosotros. ¿Y qué es el Hades? Un edificio de muertos. Está diciendo que las piedras vivas que está edificando Cristo son mucho más poderosas que las piedras muertas que van a ir al infierno. Luchas espirituales que vienen desde el principio. Y como les dije, también viene de esta manera encubierta, incluso a veces usando la palabra de Dios. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando se encuentra Satanás con Eva y le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Les dijo eso Dios o no? No le dijo eso. Le dijo, de todo árbol pueden comer. O sea, de todo fruto de todo árbol pueden comer, menos de ese que está ahí. ¿Y qué le dijo Eva?
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está ahí, de ese no. ¿Y qué les dijo Satanás? Oye, ese fruto es rico. Tenía que convencerla de alguna manera con algo más de lo que ella tenía. Imagínate que Adán y Eva en el jardín del Edén tenían todo, ¿sí o no? ¿Qué cosa le faltaba? Nada. ¿Qué cosa le puedes ofrecer a alguien así? Si lo comes, seréis como Dios. Ah, eso me falta. Y otra cosa interesante de ver ahí es que ni Adán ni Eva conocían el pecado. O sea, en ese sentido, eran distintos a nosotros. Para nosotros nos resulta más fácil pecar, para ellos no. Pero aún así cayeron. Si ellos, que no tenían pecado, como le escuché una vez a un predicador ahí, si Adán, que ni siquiera tenía otra mujer para tentarse, porque tenía una sola, un poco va a ser la imagen, ¿no? Si teniendo todo eso cayó, ¿cuánto más nosotros? O sea, ¿por qué nosotros a veces pensamos, no, yo no voy a caer en eso? Eso es orgullo. La forma de responder eso es posible que yo también caiga en eso, entonces tengo que aferrarme más al Señor y a su palabra. Esa es la vida del creyente. Humildad, dependencia del Señor. Es lo que enseña Judas acá. Ahora estamos viendo solo el principio de la carta, pero viendo estos temas para entender nuestra situación, el por qué Judas estaba tan urgido, Pablo estaba tan preocupado, Pedro hablando las mismas cosas, y de alguna manera el Señor hablándonos hoy. El tema no es menor, el tema está vigente y el tema puede estar atacando hoy a cada uno de nosotros, a la iglesia. Entonces, entra como el gas sin olor. Y a veces no vamos a estar preparados. Y empiezan a entrar estas ideologías para que yo les diga, hermanos y hermanas, ¿han escuchado eso, no? Vamos a entender esto todos y todas. ¿Qué es eso? Eso no es español. No es. Y le ponen ¿cómo se llama? Otras vocales, le ponen una E por ahí. Eso no sé qué idioma es. Idioma inclusivo le llaman. O una X. Sí. En vez de poner todos, ponen tots, una cosa así. O una arroba, como resumiendo todos y todas. No, eso es ideología de género. Nosotros tenemos que usar el español como es el español. ¿Existen abreviaturas en español? También. Si quiero escribir algo apurado. Pero si voy a poner, o sea, primero, si quiero escribir todos, pero pensando en todos y todas, basta que escriba todos, con eso ya lo estoy diciendo. No tengo por qué ponerle una arroba, una X, una E, lo que sea. O incluso todos y todas. No. Eso es seguir la corriente del mundo. Ahora, el mundo está haciendo que esta corriente, incluso a niveles estatales, esté como norma. Y la ley, y escriben algunas cositas ahí en la ley que lo obliga. Por ejemplo, no sé si han escuchado que en nuestro sistema legislativo tenemos dos cámaras, ¿sí? De senadores y de diputados. ¿Pero cómo se llama la Cámara de Diputados? Cámara de Diputados y Diputadas. Y está escrito. Entonces el gobierno, porque es parte del mundo, navega por esta ideología del mundo, pero la iglesia no tiene por qué estar en eso. Curiosamente, ayer fuimos a un matrimonio en una iglesia católica. Y yo esperaba escuchar eso del cura. Buenas tardes, amigos, parientes, familiares. Pero nunca dijo amigos y amigas. Y dije, oh, me llamó la atención, qué bueno. Pero dijo otras cosas después que se las voy a comentar para ver cómo podemos ser engañados pensando en que las cosas están de la forma correcta. Esta ideología nace ¿desde cuándo? Desde cuando Adán y Eva pecaron. Mire, acompáñame a Génesis, Juan y así nada que ver. Génesis 3,
cuando ellos pecan, Dios emite un juicio que parte por un juicio de la serpiente, luego sigue con la mujer en Génesis 3:16 y va a decir, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué dijo ahí? Dijo que como caíste en pecado, ahora todo se distorsionó. La imagen de Dios que tenía el hombre ya es otra cosa. Ya está manchada, ya está torcida, ya está pervertida por el pecado. Por lo tanto, ¿qué va a querer hacer la mujer? Mandar, para hacer un resumen. ¿Y qué va a querer hacer el hombre? Que no la dejen mandar. ¿Cómo es ese matrimonio? Ni es para estar un día con ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué les dice eso el Señor? Es interesante que se lo dice del principio. Le dice, en el fondo le está diciendo, mira mi misericordia. Por causa de que este matrimonio que era uno se desarmó de esta manera, vengan a mí, pídanme consejo, dejen que yo los guíe, vuelvan a ser uno en mí. ¿Y no es eso lo que nosotros hacemos en nuestros matrimonios? ¿Nos casamos separados de Cristo? No. Cristo es la primera persona en nuestro matrimonio, ¿sí o no? Porque dependemos de Él, de su consejo, de cómo nos guía, porque sabemos que somos dos pecadores que estamos tratando de vivir como uno. Y no es fácil. ¿Y qué hacemos? Bueno, la mujer a veces puede estar viendo cosas y decir, no, es que yo quiero decir, pero no lo voy a decir para no tratar de mandar. O si el marido ve que lo están mandando, estoy haciendo un resumen bien burdo, va a decir, o le pega el reto, o decir, no, es que voy a ser muy áspero. Y la Biblia me dice que no sea tan áspero, entonces, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo funciona? La única manera de hacerlo correctamente es hacerlo espiritualmente como fue diseñado. Por lo tanto, como nosotros ya estamos en esta distorsión, tenemos que buscar al Señor que nos ayude a ver cómo hacerlo. Eso es lo que está diciendo Dios en ese versículo. Y bueno, hay muchos más que ayudan a esta explicación, pero les quiero hacer ver que desde el principio esta distorsión desarmó todo y hace que los matrimonios, a veces más que algo anhelado, sea algo a lo que nadie quiere ir. Y lo vemos en las cifras, en el mundo. Es terrible, que cada vez se case menos gente. Queremos convivir hasta que la cosa no ande. ¿Por qué? Porque desde el principio la cosa no anda. Así de simple. Entonces el Señor nos advierte que hay consecuencias y que no podemos luchar contra esas consecuencias sin Él. Entonces cada vez que tú te preguntes, ¿cómo hago para hacerle ver esto? Reformula la pregunta y anda al Señor y decir, Señor, ayúdame y oro, Señor, quiero orar a ti para que arregles esto. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Para que haga crecer mi corazón, para que cambie mi corazón, para que haga las formas de la que Dios ha dicho que debe hacerse desde el principio. ¿Quién puede hacer eso? Solo nosotros. Pero estamos tan invadidos por las cosas de afuera y a veces por muchos chistes que se cuentan acerca de esto, que o nos da vergüenza o decimos, a lo mejor no me va a resultar, y seguimos pensando, dándonos vuelta a nosotros mismos, excluyendo a Dios y su palabra de nuestras vidas. Y no se nota. Y estas cosas se renuevan a través de los siglos. Cuando Roma hizo oficial la religión cristiana, estamos hablando del siglo IV, fue peor todavía. Entonces, ¿qué se estableció? Que los cristianos, todos los que sean cristianos, van a tener que funcionar según las normas 1, 2, 3 y así, que estaban escritas, son de la Biblia, pero ahora pasan a ser tomadas en control por mí, por mi propia vida. ¿Sí? Tienes que amar a tu prójimo. ¿Y qué hacemos?
bueno, tengo que hacerlo. Defended al pobre y a la viuda. Y ¿sabe qué, hermanos? La próxima semana vamos a hacer una campaña y llevar los alimentos a unos que están en situación de calle. Y no está mal, es algo bonito, es algo hermoso. Pero estamos leyendo las Escrituras o tomándolos como una norma literal, cuando lo que el Señor está hablando de algo espiritual detrás de eso, y peor que eso, no ha puesto en nuestro corazón el hacer obras de este tipo todavía. Pero nosotros las ponemos, porque las dicen. No sé si se nota la diferencia de lo que quiero decir, que a veces nosotros tomamos verdades de Dios como nuestras y tomamos nuestra bandera, la bandera de la verdad de Dios la dejamos en la iglesia o en manos del Señor, y hacemos como que estamos haciendo las cosas del Señor, pero sin el Señor, porque nosotros tomamos la decisión. Y para rematarla podríamos hacer lo siguiente: volvemos de esta actividad y decimos, Señor, bendice este tiempo. Y el Señor va a decir, ¿cuál tiempo? Si yo no lo mandé. Cosas que son bonitas, cosas que son buenas, cosas que el Señor quiere, pero no de la forma en que el Señor ha dicho que se hagan. Cuando hacemos cosas así se pierde la doctrina. En el matrimonio que les comentaba que fuimos ayer, se leyeron varios pasajes, Romanos 12, se leyeron 18 versículos de Romanos 12, yo estaba impresionado, decía, no puede ser. Esperaba 1, 2, no, 18, lindo. Se leyó parte del Salmo 103, que es precioso. Se leyó también un pasaje de la oración de Cristo en Juan 17 también. Y decían cosas que parecían que estaban en la palabra, como las dice la palabra, pero las despalabraron, no sé cómo decir. Le sacaron la doctrina. Y le hablaba al matrimonio, a la pareja que estaba casándose, y acerca del amor, y que están construyendo algo en este mundo donde el mundo va para cualquier lado. Le decía, ustedes no sigan la tendencia del mundo, ¿sí? Y que dice Romanos 12, que tenemos que no seguir la tendencia del mundo. ¿Sí? Estaba diciendo lo que dice la palabra. Porque el sueño de Dios es un mundo mejorado. Suena bonito, ¿no? Piensan, no sé, habrán unas 200 personas escuchando eso y decir, ¿qué cosa más preciosa quiere el Señor para mí? No, el Señor no dice eso en su palabra. El Señor quiere las cosas para su gloria y Él va a obrar en pecadores para que sean nuevas criaturas y hagan las obras de Dios que son buenas, que es totalmente distinto. Suena igual, como ese gas sin olor. Donde hay amor, estamos en un matrimonio, ¿no? Una pareja adelante y dice, donde hay amor está Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué dice la palabra? Dios es amor. Eso dice la palabra. Y que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Las cosas vienen de Dios, no de nosotros. Entonces enseñaban la palabra de Dios, pero ha dado vuelta. Y era muy triste escuchar eso, porque muchos lo creen. Ahora, ¿cuánto de eso sucede también en nuestras iglesias? Mucho. Pablo advirtió, y lo leímos ahí en el capítulo 4 en Timoteo, de que algunos apostatarán de la fe. Y la idea de apostatar es alejarse de la fe o incluso renegar la fe. ¿Y cómo puede ser eso? Y sigue el texto diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y las doctrinas de demonios no son doctrinas que te meten ruido así para decir, creen en el demonio. No, esas no son. Las doctrinas del demonio, las vimos al principio en Génesis 3, ¿sí o no? ¿Qué dice la doctrina del demonio? Usa las mismas palabras de Dios para decir algo levemente distinto y con eso te vas de Dios. Esa es la doctrina del demonio. Estamos próximos a celebrar Halloween y en la televisión y en los comerciales, donde sea, van a ver puras cosas así de demonios. Entonces, no, eso no es. Pero las otras cosas que hace el demonio no las vemos y podemos pensar que sí es, pero tampoco es. Si no estamos fielmente apegados a la doctrina, a la verdad, la enseñanza de Dios,
no vamos a ser capaces de notar la diferencia, de discernirla. Pablo también le dice a Timoteo, dado esto, ¿no?, que van a entrar falsos apóstoles, especies de creyentes diciendo algo que parece pero en realidad no es. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y es interesante esa frase, porque Pablo le aconseja a Timoteo, Pablo ya está por morir, y le aconseja a su discípulo, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque puedes caer, ¿o no? Piénsalo en ti. Yo te digo ahora, ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tener cuidado de ti mismo? Rogando al Señor que me ayude. Muy bueno. ¿Cómo más? Bueno, lo que dice Pablo es, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no la separa. Y la forma en que tú puedes tener cuidado de ti mismo es estar viviendo en la doctrina, estar yendo a la doctrina. Doctrina quizás suena una palabra como muy, wow, no sé. Doctrina significa enseñanza. Cambiémosla. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ah, es que yo no sé lo que enseña el pastor. No, la enseñanza que tú mismo tienes de la Escritura, lo que tú lees. Dios te enseña mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que inspiró a este escritor, ¿sí?, lo que Dios quiere decir. ¿Qué lo hizo? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ese mismo Espíritu Santo te está llevando a ti a entender lo que el mismo Espíritu Santo le hizo escribir a ese escritor de lo que Dios quería decir. ¿Hay alguna diferencia? Es lo mismo que obra entonces en nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza en la cual el Espíritu Santo te guía para que pongas en tu corazón, en tu mente y en tus ojos lo que Dios está hablando y no lo que te están diciendo. Perseverar en estas cosas ya reveladas. Perseverar, que tiene la idea de hacerlo constantemente. Por eso que este pastor es catete y dice, lean al menos un capítulo de la Biblia al día. Y uno es casi nada. Ojalá si pueden leer más, lean más. Porque no tenemos otra defensa contra ese gas que no tiene olor. Esa es nuestra bandera. La palabra del Señor, la verdad de Dios. Y tenemos que aferrarnos a ella y aprender de ella, orar al Espíritu Santo que me haga entender, porque hay pasajes, yo no lo discuto, que a veces no son tan fáciles de entender. O a veces, y a mí me pasa, no sé ustedes, voy a leer cansado y a veces tengo que leer 2 veces para entender lo que estoy leyendo. Bueno, léelo 3, pero ora al Espíritu que te ayude a entender. O sea, ora a Dios para que el Espíritu te ayude a entender. Ten cuidado de ti mismo, clave, pero con la doctrina. Vayamos a la segunda carta de Timoteo. Pablo ya está por morir. Y en el capítulo 2, que a mí es uno de los que más me gusta de esta carta de Timoteo, pero es una anécdota. En el versículo 15 va a decir, esto es la primera, segunda carta de Timoteo, dije, capítulo 2, versículo 15, va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos que hacer eso? Cuando nos dicen que tenemos que hacerlo, ¿no? Siempre, en todo momento. ¿Sí o no? Sí. ¿Dios deja de ser Dios algún momento? ¿Algún segundo? Nunca. ¿Y nosotros dejamos de ser iglesia algún segundo? Nunca. Por lo tanto, esto es siempre, todo el tiempo. Tenemos que presentarnos delante de Dios, hacer como que Dios está con nosotros, está presente en nuestra vida, pero hacerlo con, ¿cómo dice? Diligencia, y presentarnos como aprobados, agradables al Señor. E incluso puede ser asustados porque tengo miedo de caer. De esa manera también somos aprobados por Dios cuando llegamos humildes a Él. Señor, yo puedo fallar a cada rato. O Señor,
yo no estuve así, no he estado así no sé cuánto tiempo y siento que mi corazón está frío, espiritualmente hablando. Esa es otra forma de llegar aprobado, porque voy arrepentido. No quiere decir que yo llego sin pecados necesariamente. Quiere decir que yo llego arrepentido, humillado. Y luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque yo sé con quién estoy hablando, con el Señor. Y le agrega, que usa bien la palabra de verdad. Wow. Nos dice que usa bien los libros de la Biblia que tú has leído, no los otros, los que no has leído. Que usas bien los versículos que tú conoces, no los que no conoces. No dice eso. Toda la palabra. Y lo hemos dicho algunas veces, hay varios métodos, por ejemplo, para leer toda la Biblia en un año. Bueno, hagámoslo. Por último, para empezar de algo, ¿no? A lo mejor no lo voy a entender toda, seguro, pero el Señor en su espíritu sí me puede ayudar a entender mucho. Para usar bien la palabra de verdad. Y esta usar bien es usar con precisión. Es como, no sé si algunas veces quisieron cortar género, un patrón de género, y a veces uno hace un molde de papel y corta, guiándose por el papel, el género que está detrás, ¿sí o no? Y lo corta en forma precisa, para que si es algo redondo, no corte algo cuadrado, ¿sí? No voy a cortar algo por aquí y otro coso por allá. No, él dice precisa. Cuando uno quiere hacer un molde de otra cosa, el molde refleja el prototipo exactamente fiel. Esa es la idea de lo que está diciendo entonces del usar bien la palabra de verdad. Que lo que Dios dice acá sea exactamente lo que yo entiendo y que lo que yo quiero hacer. O de lo que yo quiero depender. Estaba súper preocupado Pablo entonces de su discípulo. Y gracias por estos textos que nos hacen ver que nosotros deberíamos estar igual que Timoteo, escuchando estas verdades para querer hacerlas. Y en el capítulo 1, estamos en 2 Timoteo, ¿cierto? En el versículo 12 o 13 le va a decir otra palabra, retén, aférrate, agárrate. La forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y decir, ¿cuál es la forma de las sanas palabras? Y antes de ir a la forma, quiero hablar de las sanas palabras. ¿Han escuchado hablar de la sana doctrina? Lo mismo, las sanas palabras, la sana enseñanza. ¿Por qué sana? ¿Porque hay palabras enfermas que no están sanas? Y sí hay. Hay palabras que distorsionan. Ya que estamos en pandemia, pensemos que hay algunas cosas que podemos decir que van con virus. Y el que las recibe se contagia. Por lo tanto, esta palabra en sí misma, la que es de Dios, ya limpia, ya higieniza. De hecho, la palabra sana viene de ese griego, del higiene. Y la forma, retén la forma de las sanas palabras, esa forma tiene que ver con lo mismo que le dije de este modelo para cortar. Es un patrón, es el modelo de Cristo. Es la mente de Dios puesta en esas palabras para decir exactamente lo que Él quiere decir. Y que yo pueda entonces obrar según eso, según lo que Él dijo que Él quiere decir. No otra cosa ni algo parecido, como lo usa Satanás. ¿Y qué le dice? Aférrate a eso, agarra eso a más no poder, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y sigue, guarda. Hay otra instrucción ahí. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y básicamente dice que
guardes el buen depósito que te ha sido encomendado, la palabra de Dios que mora en ti para predicarla a aquellos que necesitan creer y que va a morar en ellos como mora en ti. Guarda ese depósito que te ha sido confiado, que te ha sido encomendado, que está en tus manos. No es para que lo tires por allá porque hoy día me voy a dedicar a no sé qué cosa. Es tu vida, porque te ha sido encomendado mediante el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, por el Espíritu Santo, que mora en nosotros, más encima, que está contigo. Sabe lo que estás haciendo. Qué bonita la palabra. Una vez, hermano, le dije, la única palabra bonita a mi corazón es la palabra que es entendida y que es aplicada. Esa es la mejor palabra que se pueda predicar del Señor, y esa es mi oración hoy. Muchas veces tenemos una gran tentación que queremos oír lo que nosotros queremos oír, las cosas que nos agradan, no las que no nos agradan. Y bueno, esa va con nuestra naturaleza pecaminosa. Es como que yo te dijera, mira, te voy a dar una tarjeta Mastercard con 50 millones para gastar en lo que tú quieras. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero lo que no te estoy diciendo es que después tienes que pagarla. Entonces es re fácil engañar. La palabra dice las dos cosas. Te dice que puedes hacer lo que tú quieras, pero que vas a tener que pagar cuando no hiciste lo correcto. Que tienes que pagar esa tarjeta de crédito. La palabra de Dios establece exactamente todo lo que nosotros necesitamos saber para hacer las cosas en ese sentir. Con mi esposa nos gusta ver un programa que se llama Catástrofes Aéreos. Mayday. Sobre todo antes de tomar un avión. No. Y un tipo que hubo un accidente aéreo y un tipo que manejaba todos los procedimientos, lo que tienen que checar los pilotos, los mecánicos y todo antes, dice una frase, dice, los procedimientos operativos otorgan una red de seguridad para el vuelo. Entonces, hay procedimientos que hay que seguir. Pero si no se ajustan a esos procedimientos, pierden esa protección. Buena frase, suena como obvia. Pero nosotros en la Biblia tenemos exactamente lo mismo, tenemos todos los procedimientos acá, pero si nosotros no nos ajustamos a la palabra, ¿de qué nos quejamos? Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué yo? Porque yo no lo seguí. La estrategia de Satanás es lograr que el hombre se aleje de la palabra de Dios, que la ignore, que no la considere en momentos. Y la verdad entonces comienza a diluirse en la vida del creyente. Comienza a diluirse también cuando nosotros buscamos cosas que nos gustan a nosotros. ¿Sabes qué? Queremos esta iglesia llena. ¿Qué podemos hacer? Oye, hagamos, no sé, un show afuera, alguna cosa. Y no estamos predicando la palabra de Dios. Estamos haciendo llegar gente por mentiras. Y hay iglesias que hacen tristemente eso. Ese pragmatismo, ese lograr cosas, aleja el evangelio. Disipa, diluye la verdad, la psicología, que se usa mucho, el valor que tú tienes como persona. Y a veces yo tengo muchos problemas y lo que pasa es que, bueno, mis padres me trataron de tal manera que ahora tengo estos problemas. ¿Sí o no? Ni les cuento cómo me trataron mis padres. No, la Biblia dice que eso es pecado y es mío. Y cambiamos una cosa por otra. Y muchas iglesias comienzan a ver por qué los padres trataron así a los hijos en vez de ver la palabra. Se diluye. Nos llamamos siervos, ¿sí o no? Siervos de Cristo, pero no servimos. Nos consideramos merecedores de ser servidos. Con algunos hermanos hablaba, decía, suponte que hoy día nos juntamos a las 12, listo, abrimos la puerta a las 12, entramos al templo y todas las sillas están arrumbadas acá adelante. Ah, no. ¿Y por qué no están donde tienen que estar? ¿Dónde me voy a sentar? Y actuamos de esa manera. Y el pastor llegó tarde. Oye, que el pastor no puede llegar tarde. ¿Y a qué hora llegaste tú? O sea, el otro puede, pero tú no. Empezamos a obrar humanamente cuando las escrituras dicen otra cosa. Dice que tenemos que tener compasión unos de otros, tenemos que apoyarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros. Es distinto. Servirnos unos a otros. Decimos amar a Dios, pero vivimos sin comunión.
¿Cómo puede ser posible eso? Si realmente amamos a Dios y estamos en comunión con Dios, entonces hay comunión con nosotros. Se produce sí o sí. Pero no podemos entonces decir que amamos a Dios si no tenemos comunión unos con otros, pensando más en nosotros que en los otros. Eso se llama individualismo y el mundo está lleno de eso y está entrando a la iglesia. Jesús mismo dijo que no podíamos servir a dos señores, recuerdan, ¿no? Viene de su boca, esa palabra viene de Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Servimos al Señor cuando hay que servir al Señor, y cuando no, otra cosa. Me sirvo a mí mismo, a mi familia, a quien sea, a dos señores. Buscamos prepararnos a veces tanto las escrituras, sabernos los versículos, y un hermano dice, empieza a hablar un texto y dice, este es el Salmo 8. ¿Ah? Bueno, hoy te lo sabéis, ¿no? Sí, bueno. Que olvidamos conocer a quien reveló las escrituras. Y una cosa es saberse las escrituras, que es bueno, pero no podemos hacer eso sin conocer, y el verbo conocer tiene que ver con tener una relación íntima con el dador de las escrituras, con el que las reveló, con Dios. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan, no? Eran capaces de determinar los falsos apóstoles, tenían un montón de cosas, eran riquísimos en escrituras, pero perdieron su primer amor. Le faltó el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amaron más la doctrina que a Dios. La doctrina sí no es mala, pero cuando la doctrina es tu fin y no es Dios tu fin, entonces es malo. Así de sutil puede ser a veces el error en que podemos caer. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pedro en su segunda carta, conocimiento, esta relación íntima con Él en la palabra. Estamos en peligro y estamos bajo prueba. Por lo tanto, tenemos que luchar por una obediencia cabal a la voz de Dios. Santiago dice, Judas, ¿qué dice Judas? Dice, hermanos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Y la idea de contender ardientemente por la fe no es ir con la Biblia a pelear con otros que dicen cosas contrarias. No, tenemos que luchar en nuestro corazón para que ese conocimiento de Dios, esa fe, aumente. ¿Con quién tengo que contender? Conmigo mismo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estoy en peligro. Porque hay hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¡Wow! Básicamente dicen que la gracia de Dios nos permite hacer muchas cosas. Y entre esas puedo llevar vida inmoral. Puedo pecar, porque Dios me va a perdonar. ¡Oh, cuánta gracia de Dios! Y vivo pecando. ¿Te das cuenta de la enseñanza, no? No te preocupes si tienes pecado, pídele a Dios perdón. No, Dios dice que el pecado significó ni más ni menos que toda la sangre de Cristo hasta la última gota derramada para poder sacarte de ese pecado. No es cualquier cosa. Tenemos que luchar entonces por obedecer esa voz que nos muestra eso, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Me gusta ese versículo, está en Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. El verbo morar, habitar, compartiendo, como uno, con nosotros, la palabra de Dios. La idea es que la doctrina te transforme más y más a la imagen de Cristo. Y no que transformes más y más la imagen de Cristo a ti, hacerlo al revés. Tal vez hoy es muy urgente que abras tus ojos espirituales y veas tu corazón como Dios ve tu corazón. Necesitamos contender ardientemente por la fe. Esa es nuestra vida, esa es nuestra bandera.
la verdad de Dios que nos salva, la verdad de Dios que nos guía, la verdad de Dios que es vida en nosotros, esa que queremos predicar. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que es nuestra vida, que es nuestro maná, que es el agua que apaga nuestra sed, que es la guía correcta de nuestro caminar. Ayúdanos a tal vez no entender en un momento lo mismo, pero al menos conversar para ponernos de acuerdo que lo que viene de ti es lo que es verdad. Ayúdanos a vivir del amor, de la compasión, de la misericordia que están en tu palabra. Ayúdanos a vivir del arrepentimiento, del dolor de haber pecado, del saber que estamos mal, que también está en tu palabra. Solo así podemos salir del engaño. Y eso es lo que queremos hoy. Ayúdanos que aunque nos quieran engañar, nosotros usemos siempre, vivamos siempre y hablemos siempre la palabra de verdad, que esa es nuestra bandera. En el nombre de Jesús. Amén.